El título de su Reina Valera va a decir Ananías y Zafira. Hechos 5, 1 al 6. Y leemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, inspiró, y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Oramos. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Señor, nuevamente tu misericordia se ha derramado sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana, en esta noche, te pido, Señor, permiso para hablar de tu palabra. Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones de los hermanos y pueda caer en tierra fértil y pueda llegar a tener mucho fruto, Señor. Que sea una bendición como lo es para mí. Señor, gracias por lo que haces día tras día en la vida de mis hermanos, en la iglesia, Señor, y en mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? La belleza de la dádiva sacrificial y desinteresada de la iglesia primitiva, de la iglesia en sus primeros días, se vio empañada por los pecados repugnantes de engaño y de gloria personal. La historia de Ananías y Zafira es para el libro de los Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. Ambos incidentes interrumpen el progreso victorioso del pueblo de Dios. Lo que Lucas nos va a contar, lo que Lucas nos va a narrar, nos permite saber, nos permite pensar la explosión del crecimiento de la iglesia primitiva en sus primeros días, que tuvieron momentos de fortaleza y tuvieron momentos de debilidad, incluso pecados muy serios. Creo que sus muertes nos sirven como una advertencia a la iglesia de hoy, que Dios tiene mucho para enseñarnos a nosotros si estamos dispuestos a escuchar. En el capítulo anterior, lo que predicó nuestro hermano Jonathan, Lucas nos había presentado a un hombre llamado Bernabé. Él fue uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva, un verdadero hombre de Dios, un verdadero ejemplo. Él fue el primer misionero asociado al apóstol Pablo cuando fueron juntos a Galacia, una zona muy difícil. Sin embargo, Dios bendijo plenamente su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre había entregado una importante suma de dinero a la iglesia. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. Había hecho una donación muy grande, muy generosa, y todos los hermanos, toda la gente estaba hablando de ello. Tal vez se recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad, debido a lo que el Señor le puso en su corazón. Recordemos que la iglesia primitiva, los creyentes, tenían todas las cosas en común, y esto revelaba el hecho de que ellos manifestaban un alto nivel espiritual de unidad para poder hacer esto. Pero luego tuvo lugar el pecado. El tener las cosas en común no podía continuar, y en efecto no continuó. Simplemente por la codicia, el egoísmo que existe en la naturaleza humana. Y en el primer versículo del capítulo 5 comienza a describir Lucas los hechos que condujeron a muerte a Ananías y a Zafira. Este es el contraste de Bernabé, este es el lado B. Es la contracara
que vamos a ver. Lucas empieza con un pero. Él nos viene hablando de la iglesia en sus principios, cómo se estaba levantando, hermanos siendo dadivosos, y él hace un pero. Lucas nos quiere hablar, nos quiere decir algo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ellos vieron que Bernabé había recibido una cierta publicidad por lo que hizo. Entonces ellos también decidieron vender una heredad, pero con la única oportunidad de sacar una doble ventaja quizás. Ellos tendrían algo de prestigio espiritual y conseguirían algo de dinero por otro lado. En el exterior, ellos se ven como otro miembro de la iglesia, se ven como otro hermano, pero en el fondo de su corazón persistía un amor al dinero y el deseo de la alabanza de la gente. Así que ellos planearon esto. Ellos conspiraron juntos. En su intimidad lo charlaron. Se pusieron de acuerdo para presentar una parte del dinero y sin considerar la totalidad del importe que ellos iban a poner. Esto era el polo opuesto de Bernabé. Pero se ve muy similar, ¿no? Nosotros ahora los vemos. Pero en ese tiempo se veía algo muy similar, los hermanos no podían por ahí distinguir. Bueno, hay algunas personas que entregan donaciones así. Lo hacen solamente con un único propósito, que se le preste atención. Y esa es y ha sido la condición actual del ser humano. Y esa era la condición de Ananías y Zafira. Verso 2. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no había nada malo en el hecho que se guardara parte del precio de lo que vendieron. No había nada malo. Ellos tenían derecho a hacerlo. La propiedad había sido de ellos. Tenían derecho a disponer de ese dinero y hacer del dinero como les sea conveniente a ellos. No había nada malo en eso. Hermano, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que se le ordena al creyente a darlo todo. El donativo es una dádiva del Nuevo Testamento y era voluntario, y eso lo vemos en 2 Corintios 9, 7, y cito: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi hermano, el acto de dar es un acto de adoración a Dios. Nosotros adoramos a nuestro Dios con nuestro espíritu, nuestra vida, adoramos a Dios con nuestro tiempo y adoramos a Dios con nuestro dar, con nuestra economía. Es un acto de adoración. Entendemos lo que hacemos. Ananías no entendieron. Ananías y Zafira no dieron todo, sino que retuvieron parte del precio obtenido por la venta de la propiedad. El problema fue que cometieron un pecado al mentir al respecto. Dijeron que lo estaban dando todo, cuando en realidad estaban guardándose una parte del dinero. No dice cuánto, pero dice que se guardaron una parte del dinero. Ese pecado solo fue la manifestación externa. Ellos agarraron el dinero, dijeron, lo estamos dando todo, hermano, y trajeron todo. El pecado más devastador fue la hipocresía basada en un deseo de posición espiritual. Ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio que hicieron, y también deseaban ser considerados como los miembros más nobles de la iglesia. Pero el Señor habló acerca de los hipócritas.
Habló acerca de la hipocresía. El Señor les advirtió a sus discípulos en Mateo 6, 1, 6, 16 y 18, y cito, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo mismo habla cuando ores, lo mismo habla cuando ayunes. El Señor fue muy claro, Él fue muy transparente en esto. Y Pedro habló a Ananías. Pedro le dice a Ananías: Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, era tuya. Y vendida, no estaba en tu poder. Podías hacer lo que quieras, Ananías. Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira de Ananías no engañó a Pedro, quien fue guiado por el Espíritu Santo y vio a través de la hipocresía de ellos. Ananías, que esperaba elogios, él esperaba que lo aplaudan, que le digan que bueno, hermano, gracias, hermano. Sin embargo, le debió sorprender las palabras de Pedro. Satanás le llenó el corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajera la plata de esa heredad. Hermano, retener la plata, el dinero, no fue el pecado, pero sí lo fue el mentir al Espíritu Santo. Ese fue el pecado. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado. Algunas veces para nosotros puede ser difícil, pero nada se esconde a Dios. Nada se esconde a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si se estuviese reproduciendo a través de unos parlantes y mostrándose en una pantalla. Es como si nosotros estuviéramos en un cine y escuchemos y veamos todos nuestros pensamientos. Así lo ve y lo sabe todo. Dios lo sabe y lo ve todo. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. No hay una puerta cerrada, no hay armarios ocultos para el Espíritu Santo. Él lo ve y lo sabe todo. La siguiente pregunta fue un reproche para Ananías de parte de Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aunque sin duda Ananías fue fuertemente tentado por Satanás, la responsabilidad del pecado descansaba en el propio Ananías. Él era responsable. Usted es responsable por sus pecados. Yo soy responsable por mis pecados. Somos responsables, hermano. Somos responsables por lo que hacemos. Somos responsables cómo vivimos, cómo nos guiamos en la iglesia. Somos responsables. En ninguna parte de la Biblia se le culpa a Satanás por eso. Nosotros somos responsables por lo que hacemos. Hoy hay quienes niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Pero observamos que Pedro sí pensaba que el Espíritu Santo es Dios mismo. Él dijo primero: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y luego dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Lo ve? Podemos ver que se expresa con claridad que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, él le mintió a Dios mismo.
Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Él murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hay personas que creen que Pedro causó la muerte de este hombre. Pero no creemos que fue así. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. Entonces la pregunta es, ¿quién mató a Ananías? ¿Acaso fue a un otro apóstol? ¿Acaso fue Satanás? ¿Acaso fue a alguien miembro de la iglesia? Bueno, la respuesta es simple. Fue Dios mismo quien mató a Ananías. Dios se movió rápidamente para extirpar el cáncer espiritual del cuerpo. La causa definitiva de la muerte de Ananías fue el juicio de Dios. La causa física quizás un paro cardíaco, provocado al comprender su culpa y su vergonzoso desenmascaramiento. Después de la muerte de Ananías, los jóvenes lo sacaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Eso era normal debido al clima cálido de Palestina y que se acostumbraba a que los sepelios se realizaban en el mismo día. ¿Sabe? Hay gente que ha cuestionado si ellos eran o no creyentes, cristianos. Bueno, es mejor verlos como cristianos. Bueno, por algunas razones. Una de las razones fueron incluidos en la multitud de los que habían creído en Hechos 4:32. Otra tenía que ver con el Espíritu Santo, lo que indica una relación con el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una relación con Dios, tiene una relación con el Espíritu Santo. Si usted no es un hijo de Dios, usted no es un creyente, usted está en enemistad con Dios, es enemigo de Dios. Entonces ellos tenían una relación. Otra de las razones, Satanás puede influenciar personalmente a creyentes. ¿Cómo es eso? Lo vemos en Mateo 16, 21, 23. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda, le dice Pedro a Jesús. Pero Jesús se vuelve y le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. También lo podemos ver en Efesios 6:12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Primera de Pedro 5:8-9, sean prudentes, manténgase atentos, porque su enemigo, el diablo, él anda como un león rugente buscando a quien devorar, pero ustedes manténganse firmes. Y otra de las razones es que la muerte puede ser un castigo divino. La muerte es la forma final de la disciplina de Dios para los creyentes que han pecado. Él quiere una iglesia pura y santa. Sí, mi hermano. Hubo disciplina en la iglesia. La iglesia que empezó hace poco, en Hechos 2. Dios impartió la disciplina. Un beneficio de la disciplina en la iglesia es que disuade a otros a no pecar. Sin duda, muchos de los que estuvieron ahí se autoexaminaron después de ver estos fallecimientos. Su muerte no causó temor. Su muerte dice que causó gran temor. No solo sobre la iglesia,
sino sobre todos los que estaban oyendo esto. El fuerte deseo de Dios, de una iglesia pura y su disposición a tomar medidas drásticas a fin de lograr ese deseo fue tan evidente que todos lo vieron, que todos lo oyeron. ¿No será mucho? ¿No será mucho lo que hizo Dios? ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Se está entendiendo el propósito de la gravedad que significa tolerar el pecado en la iglesia? En 1 Corintios, hermanos que tomaban la cena del Señor indignamente, ¿qué pasó con esos hermanos? Algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros duermen, murieron. ¿Acaso Dios no es amor? Claro que Dios es amor. Amén a eso. No vamos a decirle nada al hermano, no hace cosa que se ofenda y no pueda poner su ofrenda o sus diezmos. No le vamos a decir al hermano porque el hermano no es de mucha ayuda, no vamos a confrontar el pecado. Está bien, lo vamos a pasar por alto. No es así. No importa quién sea, no importa qué puesto tenga. Ananías y Zafira no tenían ningún título, no tenían nada. Dios actuó en base a su carácter. Dios actuó en base a quién Él es. El pecado es un asunto muy serio para Dios. Pero si somos honestos, muchos de nosotros habremos encontrado una ofensa en eso. Por ahí algunas veces nos sentimos ofendidos por cómo Dios actuó así. Pero eso revela nuestra ignorancia acerca del pecado. No, Dios no puede matar, sí, lo vemos. Dios revela nuestra ignorancia acerca del pecado y nuestra ignorancia acerca de la santidad de Dios. Tenemos una mente limitada. No entendemos la santidad de Dios. Es mucho más de lo que lo pronunciamos. Entonces, no debemos hacernos la pregunta, ¿por qué murieron? En cambio, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué nosotros permanecemos con vida aún? ¿Por qué estamos acá todavía? Simplemente, mi hermano, es por su gracia. Es por su gracia. Ahí está el punto. Pero no abusemos. No abusemos de esa gracia. Y si lo hizo con lo de Corinto, tomando la cena del Señor indignamente, con Ananías y Zafira, quitándole la vida, ¿acaso somos mejores? ¿Somos mejores que esos hermanos? ¿Acaso creemos que tenemos una cobertura especial, que Dios nos va a tratar diferente porque persistimos y si persistimos en nuestro pecado? La respuesta es no. No. Dios lo va a hacer de la misma forma. Su carácter no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar porque vengamos todos los domingos relojito a la iglesia. Él no va a cambiar su carácter. Él no lo va a hacer. ¿Y a quién va a usar Dios para llevar a cabo la disciplina? Dios va a usar a la iglesia para llevar a cabo la disciplina. Dios va a mantenerla pura y la integridad de la iglesia. Con Dios no se va a jugar. Con la iglesia tampoco. Quizás el apóstol Pedro recordó este incidente cuando fue inspirado a escribir 1 de Pedro 3:10 al 12, y cito, y dice: el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Pero mire lo que dice acá. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Más adelante Pedro escribe, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y sin embargo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi hermano, la disciplina y el castigo es para los hijos de Dios. Y si a nosotros como hijos de Dios nos va a disciplinar, Él nos va a castigar, también quiero decirle algo. Quiero decir que a cualquier persona que aún no ha conocido al Señor Jesús, que en su calidad de no hijo de Dios, Él también lo va a juzgar a Él. Algún día lo va a hacer, tarde o temprano. Así como el Señor nos habla con este ejemplo de Ananías y Zafira para tener conciencia de lo que significa la disciplina en la iglesia. También a cualquier persona incrédula debe entender, debe escuchar, debe saber que le espera un juicio si no se arrepiente de su pecado. Por eso hoy es el día de arrepentimiento. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, busca al Señor, Él es fiel para salvarte. Él murió en una cruz hace más de 2000 años, por tu vida, por mi vida. Él te ama y Él demanda que te arrepientas. Mi hermano, que este pasaje traiga reflexión. Mejor dicho, que este pasaje traiga gran temor a nuestras vidas. Porque la iglesia es del Señor y con la iglesia no se juega. ¿Y sabe qué? Reflexione en esto. ¿Usted a su hijo lo disciplina? ¿Amén? Porque lo ama. ¿O no? El Señor al que disciplina es porque lo ama. Piensa en esto. Dios lo bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, es alimento diario para nuestra vida, nos fortalece, nos edifica. Señor,